Lo convocamos, ¿no? De manera extraoficial, ¿no? Hoy para hablar de tango a Daniel Dalto, teniendo en cuenta que hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Carlos Gardel y bueno, le agregamos recién, gracias al aporte de Miguelo, hoy estaría cumpliendo 95 años el gran argentino Ledesma. Daniel, bienvenido, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Gustavo? Qué gusto saludarte a vos y a la audiencia de Radio Chascomús. Sí. Bueno, muy generosos de su parte creer que uno puede tener una visión, un punto de vista, una idea de quién ha sido, qué ha significado Carlos Gardel para la música popular, ¿no? Sí, fue un cantante popular de folclore, tango, eh, melódico, no sé, canciones, porque era tango canción también lo de Gardel, ¿no? No era unas circunstancias como supo decir Enrique Cadícamo, nada más ni nada menos, en el libro de Cadícamo, Gardel en París, él en una de las últimas definiciones, podría decirse sencilla, que Gardel perteneció a una play de elegidos, ¿no? Los plebeyos elegidos. Sí. Por su particularidad en cómo arriba la Argentina, con su mamá, dónde se ubican y cómo se acerca el canto. Porque cómo se acerca el canto. En algunos lugares, non sanctum, por llamarlo de alguna manera, pero que curiosamente la música que se escuchaba con mayor asiduidad, por ejemplo, eran los discos de Enrique Caruso. Sí. Y entonces a esos discos él le ponía como una segunda voz en el momento de escucharlos, ¿no? Y bueno, así surge un poco el payador, así surge un poco el hombre que refleja los versos dramáticos precisamente de Bettinotti, tarareando Pobre mi madre querida, Sí. y allá ya por 1910, ¿no? Es cuando él empieza esa carrera que sería de artista corta, breve diríamos, pero tan intensa y tan plagada de significancia para lo que después es la proyección, ¿no? Sí. Después, Gardel vivió a mil, como uno imagina, y si estuviera Gardel en estos tiempos, es decir, si pudiéramos todo lo que existe hoy, trasladarlo a 1910, a 1900, estaría constantemente, permanentemente en las marquesinas de los teatros, Sí. en los diarios, en la radio, en la televisión. En los diarios y en la radio estaba, pero en la televisión, las redes sociales, eso no existía. Imagínate lo que hubiera significado, ¿no? Porque era todo. Era bohemio, era el hombre que también incumplía, han quedado alguna serie de contratos en su momento incumplidos, producto de farras y de trasnoches extensas. Sí. Inclusive la cuenta Felipe Piña en su libro sobre la biografía de Gardel, la misma noche en Bogotá, antes de ir de Bogotá a Medellín para hacer el viaje que terminaría siendo el final, su noche fue intensa, según se refleja, su noche en Bogotá, Sí. después de una extenuante gira que habían hecho, ¿no? Por Centroamérica. Así que Gardel es la representación de todas maneras de lo que creo que sintetiza Cadícamo de esta manera tan simple, uno tocado por la varita mágica. En aquellos tiempos, en el tango canción, inclusive con la aparición del cine, porque es como que lo espera el cine. Del cine mudo saltamos al cine parlante, y en el cine parlante aparece él, siendo uno de los primeros intérpretes en dar voz e imagen a lo que hasta el momento no existía. Son circunstancias de alguien que ha sido altamente calificado y que, bueno,
por supuesto que el gardeliano de ley respeta a rajatabla naturalmente la esencia de quien tenía una voz muy particular, con alguna dicción también muy particular, y que significó la posibilidad de que interpretara valses, tangos, rancheras, pasodobles, una cosa curiosa en el sentido de lo que significó en la expresión. Y después como símbolo, ¿no? Porque yo digo que la muerte lo termina aún más engrandeciendo, Sí. lo pone en un pedestal mayor todavía, ¿no? Porque es venerado y respetado por generaciones de tangueros que se vieron naturalmente impulsados por lo que él había ya dejado como una guía y que me parece no menor. Sí, Daniel, vos recién hablabas de la voz. Un Gardel que modifica su voz en los últimos años, ¿no? Que de tenor pasa a ser barítono. Sí, convengamos en algo también. En la tecnología existente al principio, yo creo, y esto es observación personal y lectura de algunas Sí. interpretaciones, no todas las grabaciones dejan en su momento, y sobre todo las primarias, las primeras, El tipo de voz. la autenticidad de esa voz, claro, de está Gardel, bien. limpia, claro, como ojalá hubiéramos podido ser testigo presencial de lo que significaba Gardel en un escenario. Ajá. Insisto, sin la tecnología que tiene hoy cualquier intérprete, o la que tuvo a lo largo de los años, sobre todo después de la muerte precisamente de él. Sí. Pero bueno, de todas maneras, el tono o lo que fuere también ha sabido saber acomodado en función de la forma en que se manejó. Pensemos que revisando sobre todo su historial, mayormente con acompañamiento de guitarras, guitarras que lo tenían a él ya sólidamente como conocedor de sus tonos y sus capacidades para poder interpretar, y además también en su momento la casi no reconocida orquesta del maestro Terictucci, con la que algunas grabaciones en películas aparecen, y siempre ha sido naturalmente sobresaliente, diríamos, para el contexto de la época, para el cantor que hizo escuela, porque yo también mencioné otros anteriormente, Sí. como podría ser el payador José Bettinotti, que en realidad más era lo que existía en aquella época, ¿no? Cuando Gardel precisamente hace su aparición. Pero bueno, qué sé yo, es un adelantado, si quieren, es alguien que supo ponerle voz a esa infinidad de letras de tango que nosotros repasamos habitualmente los días jueves, y que supo manifestarla en el ambiente popular de la mejor manera. Daniel, creo que es todo además un símbolo, una significancia a nivel mundial para la música, ¿no? Y en este caso tan representativo de la Argentina. nació en Tacuarembó, nació en Toulouse, en Francia, después se nacionalizó. ¿Cómo es la historia de Gardel? Creo que no hay datos muy precisos, y sí datos que permiten ser ambiguos respecto al lugar de nacimiento de Gardel. Voy a nombrar a alguien que vos conociste muy bien, yo por supuesto muy relativamente. Sí. Uno es historiadores, ya te digo, Felipe Piña, que ha hecho una investigación extraordinaria para escribir este libro, y miles otros, José Govelo, el extraordinario escritor sobre música y sobre el idioma del lunfardo, Carlos de la Púa, pero es más de vanguardia, y del periodismo deportivo saltó a su fanatismo tanguero y su fan también de historiador. Beto González, Sí. el querido comentarista deportivo de Radio Rivadavia, Sí. entre otras cosas, ¿no? Hemos Bueno, compartido vos lo conocés cabina porque, bueno, con él y con el querido Jorge Bullrich. Exactamente. Bueno, en sus investigaciones, aportando un montón de datos, cuenta él, y yo tomo esos datos y los asocio con otros, y al entremezclarlos hay una naturalidad generosa, digo, en la certeza de lo que se manifiesta. Él es hijo de Berta Gardés,
y de un tal Pablo Lasserre, aunque Lasserre nunca lo reconoció. Él nació en Toulouse el 11 de diciembre de 1890 en el hospital de la Grave, en la ciudad francesa de mismo nombre. Ahora acá vienen esas diferencias que siempre hemos mencionado o que todos han escuchado. Los historiadores y hasta el propio Gardel, diríamos, en su testamento oleógrafo, desvirtuaron ese lugar de fecha o nacimiento, porque Gardel afirma haber nacido el 10 de diciembre de 1890, pero José Razzano, compañero de rubro, asegura que finalmente Gardel nació el 11 de diciembre de 1887, que es precisamente como figura en esa acta de nacimiento. Esto escrito, dice Beto González, y certificado por el propio Francisco García Jiménez en una entrevista con José Razzano. Ahora bien, no faltó el historiador fanático que, en este caso el uruguayo de apellido Silva Cabrero, llegó a escribir en oportunidad precisamente de un aniversario de muerte de Gardel, que Gardel era hijo del coronel oriental Carlos Escayola. De todas maneras, Carlos Romualdo Gardés, hijo de esa planchadora tolesana, llegó a Buenos Aires cuando su hijo apenas tenía 26 meses. Y eso del Uruguay, y con esto de Escayola, está reforzado porque en alguna oportunidad, respecto a Tacuarembó, y creo que al pasar en uno de los encuentros que tuvimos un jueves conté algo así por arriba, Gardel, cuando necesitó, en el comienzo de su juventud, en su preadolescencia, era un muchacho de andar con gente pesada. Sí. Esa gente pesada lo utilizaba para el delito menor de aquel momento. Entonces quedó fichado Gardel. Al quedar fichado Gardel, cuando necesitó el pasaporte para viajar, entonces sus amigos, a través precisamente de Razzano, lo llevaron al Uruguay en Tacuarembó, y es desde Tacuarembó, es desde Montevideo, donde se pone que Gardel nació en Tacuarembó para tener un pasaporte uruguayo. Bien. Ahí genera la mayoría de los historiadores en coincidir el eje natural de por qué los uruguayos sostienen el nacimiento de Carlos Gardel, que haya sido en el Uruguay, porque tuvo pasaporte uruguayo con nacimiento Tacuarembó, pero un nacimiento que no había sido tal en tal lugar. Daniel, y después... No sé si se entiende sí, esto, ¿no? No, sí se entiende. El motivo por el cual los historiadores creen, naturalmente, y en la revisión del repaso histórico con la documentación existente, bueno, cómo surgió que Gardel pudiera ser considerado uruguayo. Y no sé de todas maneras, a esta altura, para mí Gardel, independientemente de su nacionalidad, es un poco más abarcativo, ¿no? En su expresión natural de lo que significa para la música popular. Sí, es cierto. Digo, no sé si habrá influenciado en él, o influido en él, el hecho de haber nacido, haber vivido en la calle Corrientes. Sabemos que allí estaban todos los teatros, y creo que su madre también, en alguna oportunidad, trabajaba en los teatros, planchando, ordenando ropas o algo por el estilo, ¿no? De alguna manera relacionando a Carlos Gardel con la calle Corrientes, lo que tiene que ver con la calle Corrientes y el tango, ¿no? Sí, es un poco así, porque en líneas generales era también en el ambiente en el que se manejaba. Claro. No es que doña Berta podía tener un manejo absoluto sobre ese pibe, sobre ese purrete y después adolescente. Hacía lo que podía. Diríamos, qué rebeldón el pibe. Pero bueno, de la rebeldía surgió precisamente esta situación tan particular que lo lleva a él a ser un intérprete de tango, apoyado fundamentalmente por José Razzano, que cuando cree él, porque primero, allá por 1910, 11, 12, 13, por ahí más precisamente, Razzano
comienza con él en interpretaciones a dúo en distintos festivales, sobre todo en los carnavales, y después se van sumando otros compañeros circunstanciales, porque llegaron hasta ser un cuarteto, entre Salinas, que es otro de los que se suma a cantar con él, sí. Razano Salinas, y en un momento el último que se suma es José Ricardo, ¿no? El otro guitarrista. Bueno, este cuarteto, diríamos, por llamarlo de alguna manera, no perduró mucho tiempo, pero el que sí perduró con él es José Razano. Y José Razano es el que lo impulsa naturalmente a convertir en solista. Pensemos que a comienzos de la década del 1900 debutaron nada más ni nada menos que en el renombrado Cabaret Armenonville por aquella época, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es la explosión de lo que después alguien entendió que podía precisamente esa voz convertirse en lo que a la posterioridad fue. Probablemente también esto haya sido potenciado producto de la trágica muerte y la imperiosa necesidad de lo que representaba en ese momento como artista y para lo que era, en líneas generales, la expresión natural de lo que significó para el resto de los intérpretes esa voz, esa forma de interpretar, esa forma de cantar. Creo que un poco está también dado ahí, en ese punto, ¿no? Sí, bueno, ¿cuál es el tango, ya para ir cerrando, Daniel, que más te gusta de Gardel, que mejor lo canta, o que lo marca como la voz? No, yo creo que a mí particularmente de las interpretaciones de Gardel, yo me quedo con el primer tango que significó el primer tango canción cantado por él, que es Mi Noche Triste. Después por su espíritu aventurero, su espíritu de jugador, Leguizamo Solo, que es casi un homenaje naturalmente a Leguizamo, y después es injusticia absoluta, porque podría, qué sé yo, no sé, mencionarte Melodía de Arrabal, Madame Yvonne, el Vals Su Diagnóstico, Cuesta Abajo, qué sé yo, no sé, es infinito, sí. Porque es eso. A mí me gustaría, si me permitís, sí. Me pasaba antes de que me convocaras a este encuentro así rápido, que cuando se cumplieron 50 años me quedé con un recorte del diario Tiempo Argentino, todos recuerdan aquel diario, sí. Y una pequeña definición de quién era en aquel momento el presidente de la República, el doctor Raúl Alfonsín, precisamente chascomunense, como todos saben. Y que dice: Gardel no es un recuerdo para los porteños, ni para los argentinos, ni para los rioplatenses. Está en constante repaso por el corazón de millones de latinoamericanos de todas las generaciones. Está en los veteranos que vivieron la juventud conociendo sus canciones de memoria y en las juventudes que recibieron de los veteranos un dato de respeto por un artista singular. Una parte de lo que definió en ese momento Raúl Alfonsín y que creo que puede servir para sintetizar un poco lo que representó la figura de semejante artista. Daniel, gracias por este aporte. Mañana con el fútbol y el jueves con el tango. Bueno, así será, Gustavo. Un gusto y un saludo afectuoso a todos. Bueno, gracias. Así pasó Daniel Alfero Dalto para ilustrarnos un poco más en profundidad respecto a la vida de Carlos Gardel, quien fallecía un 24 de noviembre de 1935 en Medellín, en ese accidente de aviación que le costó la vida y a los tripulantes que